En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades, es decir, de rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Concretamente, es un problema de la PBAU de Andalucía de junio de 2021. En él nos dice: G-School Tour, Sociedad Anónima, es una empresa andaluza dedicada a la organización de eventos culturales. El pasado ejercicio obtuvo unos ingresos por ventas de 120.000 euros, mientras que los gastos de explotación fueron de 80.000 euros. Los intereses que debe pagar por los fondos ajenos empleados son del 8% anual. El activo total tiene un valor de 200.000 euros, de los cuales el 60% está financiado con fondos propios. El tipo impositivo del impuesto de sociedades es el 25% y nos pide la rentabilidad económica y explicar el resultado, y la rentabilidad financiera y explicar el resultado. Vamos a ir sacando los datos. En primer lugar, tenemos que los ingresos por venta son 120.000 y los gastos de explotación son 80.000. Con estos dos datos vamos a poder calcular el beneficio antes de intereses e impuestos o el beneficio de explotación, es decir, el primer nivel de beneficios de la cuenta de resultados, dándonos el beneficio antes de intereses e impuestos, 120.000 que son los ingresos menos 80.000 que son los gastos, nos da 40.000 euros. Tenemos que el activo es 200.000 euros, de los cuales el 60% son fondos propios, es decir, de las inversiones totales de la empresa, que son 200.000 euros, han puesto los socios, han puesto como recursos propios, ha puesto la empresa el 60%, y el resto son recursos ajenos, que pueden ser préstamos o puede ser dinero que nos hayan prestado, por ejemplo, los proveedores. Por lo tanto, tenemos el activo son 200.000 euros, de los cuales el 60% es patrimonio neto, fondos propios o recursos propios, por lo tanto el 60% de 200.000 es 120.000 euros, y ahora nos quedaría que los fondos ajenos o bien son el 40% de 200.000 o bien aplicamos la ecuación fundamental de la contabilidad y tenemos que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto, y nos queda 200.000 menos 120.000 que da 80.000. El 40% de 200.000 es 80.000. Por lo tanto, tenemos ya los datos del balance que nos hacen falta para calcular las rentabilidades. Y por último, nos dicen que el tipo impositivo es del 25% y que los intereses que se pagan por el pasivo, por los fondos ajenos, son el 8%. ¿El 8% de quién? Del pasivo. Los intereses siempre son sobre el pasivo. Por lo que tenemos que los intereses son el 8% del pasivo, es decir, el 8% de 80.000, que es 6.400. Y los impuestos se calcularán cuando hagamos el BAI, el beneficio antes de impuestos, y será el 25% del beneficio antes de impuestos. Por lo tanto, vamos al apartado A. En el apartado A se nos pide la rentabilidad económica y explicar el resultado. La rentabilidad económica, la fórmula es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100, el 100 para expresarlo en porcentaje, y nos relaciona las inversiones de la empresa con el beneficio de explotación, es decir, qué beneficio obtenemos por el total invertido. Por lo tanto, con los datos de nuestro problema tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 40.000 y tenemos que el activo es 200.000, por lo que nos queda 40.000 entre 200.000 por 100. Y esto nos da un 20%. ¿Qué significa este 20%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros invertidos por la empresa se obtiene un beneficio económico, un beneficio de explotación, un beneficio de las operaciones de la empresa, un beneficio antes de intereses e impuestos de 20 euros. Pasamos al apartado B, que nos dice que calculemos la rentabilidad financiera y expliquemos el resultado. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que calcular es el beneficio neto. Para calcular el beneficio neto, vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos, que es 40.000 euros. Y ahora vamos a calcular los distintos niveles de beneficio yendo para abajo hasta calcular el beneficio neto. Empezamos con los intereses. Los intereses eran el 8% del pasivo y el pasivo era 80.000 euros. Los calculamos antes y daba 6.400 euros. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos son 40.000 menos 6.400 euros, que nos va a dar 33.600 euros. Y ahora calcularemos los impuestos. Los impuestos son el 25% de 33.600 euros, que nos da 8.400
euros. Por lo tanto, el beneficio neto son los 33.600 menos 8.400 euros de los impuestos, que nos da 25.200 euros. Y una vez que tengo el beneficio neto, ya sí podemos calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula como el beneficio neto que acabamos de calcular, 25.200 euros, entre el patrimonio neto, que el patrimonio neto era el 60% del activo, que antes lo hemos calculado, y eran 120.000 euros por 100. Y esto nos da un 21%. ¿Qué significa este 21%? Bueno, significa que por cada 100 euros aportados por la empresa, porque son de recursos propios, de fondos propios, se obtiene un beneficio final, ya sin intereses ni impuestos, de 21 euros.